El tema de esta sesión es scripting. Es súper interesante, creo yo. ¿Ya? Es algo que nos va a permitir acelerar de 0 a 100 la implementación de un videojuego. Entonces, ¿qué es scripting? ¿Ya? Hay dos versiones, dos sabores del lenguaje de scripting. em, pero en general es, como sale ahí en el primer guión, queremos controlar y personalizar una aplicación de software con otro lenguaje de programación. ¿Ya? Entonces vamos a tener nuestro lenguaje nativo, que hasta el momento hemos utilizado C++, pero podría ser otro. ¿Ya? Y sobre eso vamos a tener otro lenguaje. Vamos a montar otro lenguaje que nos va a permitir iterar más rápido. ¿Ya? Esa es la ventaja, la ventaja. Y esto es súper importante en videojuegos porque al final del día, si el juego no es entretenido, el juego no va a vender, ¿ya? O va a vender inicialmente y después nadie más lo va a recomendar porque no es entretenido. Entonces lo más importante es poder lograr ese, ese punto de configuración del juego tal que es entretenido, ¿ya? Que funciona bien, que se comporta como uno quiere y que se forma esta experiencia inmersiva, ¿cierto? Y eso, al final del día, es iteración sobre iteración, es pulir y pulir y pulir el videojuego. Entonces, si estamos compilando en cada una de esas iteraciones una base de código C++ más gigante, es bien difícil que lo logremos. Entonces necesitamos, scripting se vuelve prácticamente una necesidad, ¿ya? Usualmente hay dos versiones de estos tipos de lenguajes, ¿cierto? Va a ser la primera, como sale ahí, nos permite solo definir data, o sea, por ejemplo, definir parámetros. Tengo una serie de parámetros que ajustar, por ejemplo, velocidad de la nave espacial, cantidad de balas, cantidad de daño. Entonces yo solamente variando esos numeritos puedo generar un juego diferente o sutilmente diferente con distintos parámetros y eso me permite rápidamente encontrar los parámetros correctos. Entonces, eso, por simple que parezca, es súper importante, porque si yo estoy recompilando el código solamente para calibrar cuánto daño tiene que hacer esta arma específica o cuán lejos tiene que saltar mi personaje para alcanzar a la siguiente plataforma, ¿cierto? Si quiero compilar eso en cada iteración va a ser extremadamente lento, pero utilizando un lenguaje de scripting con simplemente definición de datos, ¿ya? Y eso puede ser tan avanzado como, por ejemplo, la definición de una escena completa, ¿ya? Y ahí puedo, por ejemplo, utilizar algo como un archivo JSON, un archivo HTML, o no, un XML, ¿ya? U otro formato más simple, pero yo voy agregando elementos, entonces después mi motor de videojuego simplemente carga este archivo, interpreta la información que está en él y genera la escena con los parámetros que yo configuré, con los objetos que yo configuré, etcétera. ¿Ya? Entonces, súper poderoso. Ahora, si yo quiero insertar lógica, ahí se habla de un lenguaje de scripting de runtime. ¿Ya? Y aquí hablamos de algo como Python, por ejemplo. Ustedes tienen harta experiencia en Python. Em, entonces, esto no es solo datos, sino que también es lógica. O sea, vamos a definir variables, vamos a ejecutar, qué sé yo, for's, ifs, almacenar memoria, ¿cierto? Crearla, destruirla y todo lo que podamos necesitar. Entonces, esta versión es más complicada, es más complicada. Y aquí no basta con un parser como en el caso anterior, sino que aquí lo que necesitamos es una máquina virtual. ¿Ya? En nuestro Game Engine vamos a incorporar un módulo que va a ser una máquina virtual que me va a permitir interactuar con el otro lenguaje de programación. ¿Ya? Entonces yo utilizo esa máquina virtual para ejecutar el código de scripting y el scripting se ejecuta a través de la máquina virtual conectándose al código C++. Ya vamos a ver eso. ¿Ya? Entonces en esta sesión, la parte anterior es algo que pueden hacer, ¿cierto? Nos representa una complejidad terrible en este punto de la historia, en la carrera. Es trabajo, no digo que no lo sea, es trabajo y lograr que funcione bien es trabajo, pero la parte quizás conceptualmente más interesante está en la parte scripting de runtime,
¿ya? Eso es lo que vamos a concentrarnos en esta sesión. Entonces hay distintas características, pueden revisar esto con calma, pero lo que queremos usualmente es esto, soporte para iteración rápida. Y como consecuencia, la forma de hacer eso es típicamente un lenguaje interpretado, o sea que no haya que compilar para ejecutar. Entonces que el código de scripting se ejecute línea a línea en vez de generar un bytecode tal que pueda ejecutarse en otra parte. ¿Ya? Puede haber un paso posterior de que se genere el bytecode para que sea más eficiente, etcétera, pero quiero que me permita iterar rápido. Esto es la regla dorada, digamos, de esto, de un lenguaje de scripting. Y por lo mismo, ese lenguaje de scripting tiene que ser idealmente simple. Simple, tiene que ser fácil, ¿ya? Y aquí, a pesar de que a mí me encanta C++, C++ no es un lenguaje fácil. Tienes que preocuparte de muchas cosas. Estás programando y estás pensando en la máquina, que cuáles son las reservas de memoria, cuáles son las copias, ¿cierto? Dónde se libera, dónde se reserva, cómo accedo a esa información, ¿cierto? Si está contigua o si está separada. Entonces C++ no es un buen candidato para un lenguaje de scripting. Python sí puede ser un buen candidato, y uno que se usa harto es Lua, y ese es el que vamos a ver algunos ejemplos. Y también, como voy a cargar un lenguaje de programación dentro de de mi motor de videojuegos, usualmente voy a querer que sea liviano, ¿ya? Y ahí es donde tengo un problema con Python, porque Python, la última vez que revisé, es prácticamente 1 GB. Entonces, si mi motor de videojuegos es 3, 3 megabytes o 50 megabytes, ya una base de código razonable, 50 megabytes, y quiero cargar Python, 1 GB. Es mucho, ¿ya? Entonces es 1 megabyte, aunque viene con muchas cosas, ¿cierto? Y hay razones por las cuales es tan grande, pero pero eso deja que sea tan útil para este caso de uso, y por eso no se usa tanto, a pesar de que se usa, hay software que lo utilizan, pero eh, no es la primera opción usualmente, ¿ya? Hay lenguajes, esto está basado en el libro Game Engine Architecture de Jason Gregory, entonces estos son los ejemplos que se mencionan en el libro, así que no están tan actualizados. Quake Unreal Script ahora es Blueprints, o si el scripting de Unreal en C++ también se puede. Lua se sigue utilizando, se utiliza en Roblox y en un montón de motores customs. Se utiliza el Lua porque es maravilloso, tienen un lenguaje de programación completo, eh, en 350 kilobytes. Ahora probablemente es un poquito más grande, pero es súper pequeño y es súper poderoso, ¿ya? Entonces fácil de integrar, no ocupa mucho espacio. Python, como les contaba, es bastante grande, pero vamos a ver un ejemplo de algo que se llama Pocket Python, ya que es un estilo Python, pero es liviano, ya tiene un set reducido de herramientas. Aquí hay otro lenguaje de scripting que pueden revisar, Pound o Small C, ¿ya? Lua, ¿por qué Lua? Robusto y maduro, tiene buena documentación, buenos tiempos de ejecución, es portable, ¿cierto? Es tan livianito que uno puede meter a la base de código el ejecutable de Lua. Ya no necesito ni siquiera incluir los archivos fuentes, ya puedo incluirlo como binario, ya el ejecutable o la .lib para después operar sobre la API de Lua. Está diseñado para sistemas embebidos, o sea, para circuitos, así que si tengo un circuito usualmente tiene súper poca memoria, entonces para que me quepa un lenguaje de programación en ese espacio tan limitado, necesito que ese lenguaje sea súper liviano. Entonces, simple, poderoso y extensible, ¿ya? Y aparte es gratis, así que es de MIT, así que uno lo puede utilizar con propósitos comerciales y maravilloso, ¿ya? Python ya lo conocen, pueden revisar eso con más detalle. ¿Ya? Entonces, de momento lo mencioné bien genérico, ¿cierto? Tengo mi Game Engine en C++ o RAS u cualquier lenguaje, y tengo mi lenguaje de scripting. Entonces, a pesar de que, ok, les mencioné una máquina virtual, ¿cierto? Un objeto que me va a permitir interfacear, ¿cierto? Entre el mundo del scripting y el mundo del lenguaje C++ o el mundo nativo, que no necesariamente, de nuevo, no necesariamente va a ser C++.
Pero ¿cómo interactúo? ¿Cómo coordino la lógica? Entonces, aquí están las distintas estrategias, ¿ya? Distintas ideas, y siempre puede aparecer alguien creativo que se le ocurra una nueva. Una son los callbacks. Entonces, defino una función y desde C++, una función que se llame update, una función que se llame inicializar, una función que se llame crear GameObject, ¿ya? Entonces, desde C++, yo sé que en la máquina virtual el usuario de scripting va a definir una función que tiene cierto nombre, que tiene cierta firma. Entonces, desde C++ llamo a la función que está implementada en scripting. ¿Ya? Ese es un mecanismo de callback. Y el usuario del scripting sabe que esa función se va a llamar en determinado momento, como por ejemplo en la construcción de la escena, como por ejemplo cuando haya una colisión de física, o como por ejemplo cuando el usuario presiona un botón. Entonces yo escribo ahí on push button A, entonces cuando se presiona el botón A, se va a ejecutar esa lógica. ¿Ya? Esa es la estrategia de callback. La otra es eventos, eventos. Uno define cuándo aparecen eventos. También se parece quizás al enfoque de callback, pero uno define lo que sea un evento, por ejemplo, una colisión, una explosión, o condiciones ya internas del motor, por ejemplo, que estoy consumiendo mucha memoria. Entonces, cuando pasen ciertas cosas, por ejemplo, imagínense un juego lleno de zombies y hay tantos zombies que estoy ocupando mucha memoria o el juego se empezó a poner lento por culpa de eso. Entonces el motor se da cuenta, oye, me estoy demorando mucho en generar los frames. Entonces podría decir, en ese caso, reduzcamos la cantidad de zombies porque el juego no se está comportando bien. Entonces empieza a liberar memoria, empieza o deja de generar zombies nuevos, ¿ya? Entonces, ahí hay otra forma de generar, o sea, de definir eventos. Pero eventos en general pueden ser muchas cosas. Y uno define, por ejemplo, me quedé sin balas. Ya, un evento es me quedé sin balas, entonces condición, yo implemento un cambio de arma, que cambie de la pistola a la escopeta, por ejemplo, no sé. ¿Ya? Em, También mi motor puede proveer ciertos tipos de GameObject y quizás en el lenguaje de scripting puedo definir nuevos tipos de GameObject. Entonces así el programador que está en el mundo del scripting empieza a generar nueva información, nueva infraestructura, ya nuevos módulos para utilizar en el Game Engine. Y más aún, uno puede, como sale acá, me salté uno, perdón, puede programar un módulo del Game Engine, lo puede programar completo en el lenguaje de scripting. Entonces, al final del día, mi motor de videojuegos puede ser súper mínimo, quizás, por ejemplo, preocupado solamente de la parte de rendering y todo lo demás programado como un módulo en scripting, o varios módulos completamente independientes entre sí y cada uno funcionando en scripting. El inconveniente que deberían estar pensando ustedes es que va a ser más lento. Ya, obviamente ejecutar un script, que es un lenguaje, como les decía, típicamente interpretado, típicamente va a ser más lento que programar directamente en C++, preocupándose de todo el manejo de memoria y flujo del programa completo. ¿Ya? Pero me permite construir algo funcional, así que esto también es súper poderoso. ¿Ya? Em, Como mencioné antes, bueno, GameObjects y el que me había saltado aquí podría tener propiedades o componentes de esos GameObjects con nuevas características. Entonces, por ejemplo, desde C++ podría tener programado un unordered map, ya una tabla de hash con distintos campos de texto con distintos números. Entonces en C++ en realidad no tiene idea de los nombres, pero él sabe que tiene una tabla de hash. Pero la tabla de hash está definida en el mundo del scripting. En el mundo del scripting tengo una, un diccionario, ¿cierto? Con clave, valor, clave, valor, clave, valor, que realizan ciertas cosas. Entonces C++ utiliza esa tabla de hash y la procesa de la manera que está preconfigurado. Y las propiedades están definidas todas desde el mundo del scripting. Entonces, así, el programador desde el mundo del scripting puede definir el juego completo, toda la conducta. Y no necesito ir a modificar el código en C++. ¿Ya? Entonces, algo que les debería hacer ruido aquí es, por ejemplo, Godot. Si tienen experiencia, probablemente ya tengan experiencia en Godot, pero trabajando con GDScript. ¿Ya? GDScript es el lenguaje de scripting de Godot. Entonces, todo lo que ustedes hacen ahí em,
están armando el juego completo en lenguaje de scripting e, e interactúan con el motor en realidad de manera hasta cierto punto bien limitada, ¿cierto? Estoy generando esta componente que le añade propiedades de física. O sea, no son componentes, son estos nodos que se agregan, pero el espíritu es el mismo. Le estoy diciendo acá que esto sea una animación por sprites, que tenga cierta conducta, entonces estoy configurando parámetros, entonces todo esto está siendo especificado en el mundo del scripting, ¿ya? Y se arma el juego completo y va a funcionar y maravilloso, ¿ya? Entonces, al final del día, eso es lo que se está haciendo quizás ahora. La mayoría del juego se ejecuta en lenguaje de scripting y solo lo que es más crítico en performance, como por ejemplo el proceso de rendering, em, también puede ser, por ejemplo, planificación de movimiento, la inteligencia artificial de los personajes. Eso también es complejo, es caro, ¿cierto? Requiere mucho análisis, mucha ejecución. Entonces, si hago eso en scripting, va a ser demasiado lento para un videojuego. Em, entonces, solamente lo que sea caro en tiempo de ejecución lo ejecuto en lenguaje nativo, en C++, ¿cierto? Como parte core o es central del motor. El resto como scripting, ¿ya? Eso. Entonces, como les comentaba, esta interconexión entre el lenguaje nativo del motor y el de scripting se realiza a través de una máquina, una VM, una virtual machine, ¿ya? Entonces la pega, el trabajo que tiene que realizar el Game Engine es manejar la ejecución de ese script y eso va a depender del lenguaje y la implementación del videojuego. Entonces hay distintos tipos de lenguaje, ¿cierto? Si es funcional, vamos a tener que, el Game Engine va a tener que coordinar la ejecución de esa función. Si es que es orientado a objetos, ¿cierto? El Game Engine tiene que controlar la generación, modificación y destrucción de estos objetos, de ese lenguaje de programación. Y usualmente es beneficioso disponer de una comunicación de dos vías, ¿cierto? De ida y de regreso. Entonces C++ puede llamar a código, por ejemplo, Lua, y Lua pueda llamar código que está implementado en C++, ¿ya? Entonces aquí, bueno, hay un ejemplo de Python. Pero eso es lo importante. Entonces que el programador en C++ pueda llamar código en Lua y el programador de Lua pueda llamar código en C++. ¿Ya? Eso es lo que usualmente uno quiere. ¿Es necesario? No. ¿Ya? Quizás C++ nunca necesita llamar a Lua. A menos, o sea, solamente para esta interfaz de comunicación, ¿cierto? Ejecuta este código de inicialización. Ejecuta este código en el update, ¿cierto? En el loop de iteración. Em, pero eso. Ahora, un problema que vamos a tener, estamos construyendo este mundo virtual, este mundo digital, ¿cierto? Del videojuego, donde viven estos game objects, ¿ya? Estos game objects que viven en la escena. Entonces, esos game objects, si yo los programo en un lenguaje de programación, voy a definir variables a las cuales les puedo asignar nombres, les puedo asignar un número, ¿cierto? Un ID, un identificador. Pero si voy a trabajar con dos lenguajes de programación, tengo que ponerme de acuerdo, ¿cierto? Em, y eso puede ser un desafío. En C++ podría yo trabajar con punteros o con referencias. ¿Ya? Entonces, el puntero llega a cierta posición de la memoria, pero desde el lenguaje de scripting no tengo cómo ver esa memoria porque es otro mundo. Y entonces no sirve. Entonces, una forma podría ser utilizar un ID o un handle numérico. ¿Ya? Entonces, el GameObject 1 es, eh, es el vehículo, el auto. El GameObject 2 es el árbol. El GameObject 3 es la manzana. Entonces tengo que repetir la misma información o sea, no repetir, sino que tengo que entender la correspondencia en el lenguaje de scripting. Tengo números y el lenguaje de nativo voy a tener exactamente los mismos números que correspondan a exactamente los mismos GameObjects, ¿ya? Esa sería una forma de hacerlo. El inconveniente, el inconveniente es que pueden ser difíciles o poco, bueno, son un número quizás es intuitivo, pero si me dicen el GameObject 5, yo no tengo idea qué es el 5, a qué corresponde el número 5. Entonces, una idea más amistosa podría ser utilizar strings.
En vez de decir el GameObject 5, yo digo el GameObject manzana, el GameObject árbol, el GameObject auto. Tengo un nombre, tengo un texto. Entonces, en el mundo de C++, utilizo una tabla de hash y encuentro que esa palabra, ¿cierto? Manzana corresponde al GameObject manzana. Y desde el mundo de scripting puedo hacer exactamente lo mismo. Entonces, a través de un string, accedo al objeto. El inconveniente que tienen que estar pensando, porque estamos pensando en programar videojuegos, estamos pensando entonces en alto rendimiento, es que un string es lento, ¿cierto? Determinar que dos strings sean iguales implica, bueno, comparar el largo y después comparar carácter a carácter. Entonces, una buena idea es calcular un código de hash para el string, ¿ya? Y más aún, claro, entonces comparas el código de hash, pero aún así para encontrar la igualdad tienes que comparar el string completo. Entonces, una técnica que se usa harto en videojuegos es usar un hash string que, que usualmente se implementa como una macro. Entonces yo tengo mi string, manzana, una palabra, almacenado como string, pero yo envuelvo eso en una macro, por ejemplo, hash string. Y esa macro por dentro lo que hace es reemplazar ese string en tiempo de compilación, ¿ya? Por su código de hash, que tiene que ser único, ¿ya? Si en otro lugar del código me refiero a macro hash string, entre paréntesis, y escribo manzana, tiene que estar garantizado que esa macro me va a generar exactamente el mismo código. Entonces, de esa manera, internamente para el motor, en runtime, ¿cierto? Voy a trabajar con un código de hash único, único para cada string. Y no, eh, y no un string que la comparación es más lenta, ¿cierto? Comparo números versus comparar string. Entonces va a ser súper rápido versus súper lento, ¿ya? Entonces esa es una buena idea que se usa harto y van a ver ahí, por ejemplo, en Unreal Engine se utiliza, ¿ya? Y en general en todo lo que me ¿ya? O la mayoría. Em, Envío de eventos. Este caso de uso lo mencioné, aquí hay algunos ejemplos. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando puedo generar eventos? Por ejemplo, encender las luces, abrir la puerta. Entonces aquí también podemos em, utilizar strings para describir eventos, ¿ya? Entonces, em, em, tu, 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 tu. Eso. Eso. ¿Ya? Porque, ¿qué pasa? Que cuando, a ver, quiero generar un evento, entonces, si ese evento es una función específica, esa función recibe cierta cantidad de argumentos. Entonces, ahí, por ejemplo, C++ me amarra a, tengo que tener argumento 1, 2, 3, 4, listo. En cambio, si es un string, puede ser algo variable, ya donde puedo poner mucha información y después voy a poder interpretarlo de alguna manera. Entonces, es bien, bien genérico. Ya, por eso es como es una forma flexible. Van a ver ahí Mona Engine si es que utilizan eventos en la tarea 2 que pueden, hay versiones de evento para un argumento, dos argumentos, tres argumentos y creo que después de ahí en adelante no hay más. Entonces tienen que crear un custom event si quieren un evento con más argumentos. ¿Ya? Otra forma, o sea, otro ejemplo. Digamos que el script A define un tipo de evento y el script B define un manejador para ese tipo de evento. Entonces, de esa manera, esto es importante. Debería, de hecho, quizás estar en una diapositiva independiente. Em, esta forma de comunicación me permite conectar distintos GameObjects en la escena. ¿Ya? Entonces va a haber es el sistema Publisher Subscriber, ¿cierto? Va a haber alguien en mi mundo virtual que genera eventos y van a haber otras entidades, otros Game Objects en el mundo que están interesados en ese tipo de evento en particular, ¿ya? Entonces se publica un evento y todos los otros
GameObjects interesados en ese evento van a revisar ese evento y van a decidir si tienen que hacer algo al respecto o no. Entonces, en algunos Game Engine, usualmente puede ocurrir que el único mecanismo de comunicación entre distintos scripts em, puede ser este sistema de generar eventos y mensajes, ¿ya? Y esto tiene que ver con lo que hemos conversado antes y en los trabajos dirigidos también de eh, manejo de dependencias, ¿cierto? Comunicación entre distintos GameObjects, entre un componente de un GameObject versus otra componente u otro GameObject, ¿cierto? ¿Cómo comunico las cosas? Entonces ahí hay un mecanismo donde el que emite el código no tiene que conocer el receptor y el que recibe el código no tiene que conocer el emisor, ¿ya? Entonces son dos mundos completamente independientes. Alguien envía un mensaje al mundo y otro alguien captura el mensaje del mundo, pero estos códigos están completamente aislados, ¿ya? Y eso es fantástico porque el código me queda independiente, ¿ya? Eh, entonces, implementar un sistema de eventos es súper, súper útil y podemos aquí apoyarnos en scripting, ¿cierto? Pueden haber mensajes que se emitan desde el mundo de C++ y se procesan desde el mundo del scripting o viceversa, puedo emitir desde el mundo del scripting y capturar esos mensajes desde el mundo de C++, ¿ya? Esa es la idea principal. Em, Aquí está una, una explicación de esto mismo que acabo de decir, ¿ya? Eh, bueno, lenguaje de scripting basados en... Ah, ya, aquí, por ejemplo, pensemos en C++ que tiene clases y objetos, y pensemos en Python que tiene clases y objetos. Entonces, em, podría ser natural, suena como una buena idea, que un GameObject implementado sobre cierta jerarquía, ¿cierto? En el mundo del scripting, corresponda perfectamente a un GameObject definido en el mundo de C++, con la misma jerarquía, ¿ya? Pero no es perfecto. Es un desafío hacer que la jerarquía en un lenguaje corresponda perfectamente a la jerarquía en otro lenguaje. Por ejemplo, en C++ hay herencia múltiple y en Python no. Entonces, ¿cómo implementamos eso? Entonces, usualmente hay que definir ciertas restricciones. Pero se pueden hacer cosas. Por ejemplo, en Unreal Engine, el lenguaje de scripting actual es un scripting gráfico, que son los blueprints. Ese blueprint me permite heredar de un GameObject definido, en Unreal se llaman actores. Ese actor está definido en C++. ¿Ya? Entonces, desde scripting heredo de C++. ¿Ya? Entonces uno podría incluso implementar la herencia en el otro sentido. Desde C++ heredo algo que definía en scripting. Entonces se puede hacer un montón de cosas locas, pero también es desafiante, ¿cierto? Y hasta qué punto uno necesita esa característica en particular, ¿ya? Em, lo último, aquí sale una componente de script puede tener función de update y una función de update en el sentido de que se ejecute en cada frame del juego o con determinada frecuencia. Y aparte puede tener manejadores de eventos, ¿cierto? Si se genera el evento abrir puerta, encender la luz, se me quedé sin balas, eh, se explotó, hubo un sonido en el ambiente, ¿cierto? Esos son distintos tipos de eventos, entonces puedo agregar esa funcionalidad. Entonces así mi actor, mi GameObject va a reaccionar en base a ese evento. Em, Máquinas de estado. Hemos utilizado máquinas de estado antes, entonces eh, sabemos que son maravillosas, pero si uno las empieza a extender, empiezan a ser, ¿verdad? Bien, bien complejas. Entonces, quizás implementándolas en el lenguaje de scripting puede ser más fácil de resolver, ¿cierto? Más fácil de iterar hasta lograr el efecto de máquina de estado que uno quiera. ¿Ya? Em, También con el propósito de hacer el juego entretenido o de configurar el juego, podemos controlar la lógica de alto nivel. ¿Ya? Esto es lo que controla el flujo del juego.
Por ejemplo, spawnear el personaje principal aquí, en esta posición. Y si el personaje principal llega a esta otra posición, a esta región, gano. O si llego a esta otra posición y aprieto el botón tanto, tanto, se abre la puerta. ¿Ya? O aparecen enemigos, o se abre un portal hacia otro escenario. Entonces, toda esta lógica de conexión que necesitamos editar en la medida en la que vayamos conectando o construyendo nuestro videojuego, esa es la lógica de alto nivel y usualmente vamos a querer modificarla siempre. Siempre. Cada momento vamos a querer ir haciendo ajustes. Sobre todo, bueno, ese trabajo lo hacen usualmente los diseñadores del videojuego. Entonces, un diseñador de videojuegos normalmente no es una persona calificada en C++, ¿cierto? En código de producción de alto rendimiento. Entonces, y quiere iterar, ¿cierto? Quiere lograr el videojuego entretenido, que es lo que genera el ingreso, ¿cierto? El éxito del proyecto. Así que esto es bien importante, ¿ya? Implementar la lógica del juego de alto nivel en un nivel de scripting, ¿ya? Eso. Lua, Lua es bien sencillo, así se hace el Hello World, igual que en Python, print, Hello World, listo. Entonces ejecuto el código Lua con el intérprete de Lua y listo, eso va a funcionar, eso es todo. Lua es un archivo exe que pueden agregarlo al path de sistema y va a quedar disponible para todos, ¿cierto? ¿Cómo defino funciones? De esta forma, function, nombre de la función y argumento, ¿cierto? Y if else, return de esa forma. Puedo leer entradas del usuario, io.readNumber. Listo. También hay una serie de bibliotecas básicas que son las cosas que típicamente uno quiere. Eh, Hay que hacer un import por ahí, pero pueden revisarlo en los ejemplos. Ahora, ¿cómo integrar Lua en código C o C++? Hay un video súper bueno, con ese yo aprendí, del canal de YouTube One Lone Coder, que explica paso a paso cómo hacer esto de una manera bien nativa. ¿Ya? Internamente Lua está implementado como una máquina, perdón, como un stack. ¿Ya? Entonces en ese stack se van poniendo funciones, poniendo variables, sacando variables. Y interactuar con Lua es interactuar con este stack. ¿Ya? Y por lo tanto no es tan trivial, ¿ya? O sea, se puede entender, si uno pone cierto esfuerzo se puede entender, pero al final del día hay que escribir un montón de código. Eh, pero acá, bueno, acá hay un ejemplo, pueden revisarlo en detalle, pero ese string es un comando Lua, una instrucción Lua, y acá la máquina virtual de Lua, que es esta, la que se llama Lua State, ese puntero L, ¿ya? Yo a esa máquina le digo que ejecute este string. ¿Ya? Y acá, si es que el resultado está correcto, consigo el resultado que almacené arriba del stack, que es esa letra A. Entonces, esa letra A está ahí. Y después yo estoy asumiendo que el resultado va a ser un número, que A corresponde a un número. Entonces, le pregunto si es que es un número. Entonces, perfecto, lo convierto a número y aquí tengo mi resultado en variable A en código C++, ¿cierto? De tipo flotante. Ya no vive en el mundo de Lua, sino que ahora me lo traje de la máquina virtual y lo dejé en C++. ¿Ya? Um, Pueden ver el video si quieren más detalle, pero hay una biblioteca súper buena, se llama Sol, y me permite abstraerme un poco de esta máquina y ya voy a mostrar un ejemplo en código de cómo funciona. ¿Ya? Es mucho más simple, así que yo recomendaría eso para trabajar con Lua desde C++. También mencionar que hemos visto scripting interpretado, ¿cierto? Como Lua, como Python, que son lenguajes, digamos, más simples, pero uno también puede generar una lógica de scripting en lenguaje nativo, en C++, en el mismo lenguaje nativo en el sentido de que va a ser el mismo lenguaje de programación en el cual está escrito el motor de videojuegos. ¿Ya? ¿Por qué puede ser interesante? Porque eh, es un ambiente aislado, o sea, no tengo acceso a todo el motor de videojuegos completo, ¿ya? Solo tengo que respetar cierta interfaz, por ejemplo, implementar la función de inicialización, de update, cierto manejo de eventos. em,
Y la gracia de esto es que si está en lenguaje nativo, C++ va a ser aún así mucho más rápido que Python, que Lua. Entonces, esto puede ser útil. Y si utilizo un sistema de construcción de software que me genere esto, por ejemplo, en una DLL aparte, voy a, no tengo que recompilar todo el motor. Entonces, fantástico. Fantástico. Esto tiene hartas ventajas y es usualmente lo que uno hace cuando trabaja, desarrolla un juego en C++. ¿Ya? Eh, Usualmente no quiero acceso al engine, al motor completo, ¿ya? Sino que a cierta interfaz que me permita construir, por ejemplo, en Unreal Engine, que vamos a ver más adelante, de construir actores y añadir cierta conducta, ¿cierto? Pero todo eso está en un mundo, digamos, encapsulado. Encapsulado de, mm, de C++. Hay que seguir cierto protocolo, cierta firma de funciones, ciertas estructuras. Si hago eso, se ensambla esto súper bien dentro del motor y todo va a funcionar. Em, Eso. Hay un video aquí donde de Cherno habla sobre esto y usualmente el truco es en realidad definir funciones virtuales. Entonces uno provee implementaciones para esas funciones virtuales, entonces así C++ sabe que tiene que ejecutar la implementación de esas funciones virtuales, ¿cierto? El override que uno está implementando. ¿Ya? De nuevo, si están interesados pueden revisar estos, aunque estos videos yo preferiría que vieran el otro primero. ¿Ya? Eso. Entonces, ya cerremos esto y quería mostrarles aquí algunos ejemplos prácticos de cómo hacer esto, ¿cierto? Porque suena bien, pero suena complejo. Suena complejo, ¿cierto? Mezclar dos lenguajes de programación es como wow, es como lo último en tecnología. ¿De verdad eso es posible? Em, entonces, en este repositorio em, hay cuatro ejemplos. ¿Ya? Entonces hay uno con ChyScript, con Lua nativo, que es el mismo que ya mostré de antes, otro con Lua vía Sol y otro con PocketPy, que es un parecido a Python. Entonces revisemos este. ¿Ya? De hecho hay cinco, hay uno que carga un archivo de Lua externo, así que vamos a ver ese también. ¿Ya? Pero primero el de PocketPy. ¿Ya? Aquí en un archivo, miren, en menos de 30 líneas estoy haciendo muchas cosas en Python. ¿Ya? Tengo un import, ¿cierto? Aquí me traje la biblioteca esta PocketPy, que por alguna razón no se llama así, no PocketPy. Creo esto, un intérprete, ¿ya? Esta va a ser mi virtual machine. De hecho, no. No, esto simplemente... sí, sí, ya. Digamos que sí, perdón, me confundí. ¿Ya? Em, Entonces aquí, py 2.2.exec, entonces ejecuto esta función en el mundo de Python. ¿Ya? Esto tiene que ver, probablemente tenga que ver con el scope. Todo lo que está dentro de este scope va a estar conectado a lo mismo por dentro, a la misma máquina virtual. Entonces en esa máquina virtual ejecuto este código Python. Entonces este código Python lo que hizo fue imprimir Hello World aquí adentro con sintaxis Python. De nuevo, perdón, estoy diciendo Python, pero no es Python real. No tiene todo lo de Python, tiene la sintaxis básica de Python. ¿Ya? Eh, Después, siguiente línea, le digo ejecuta este código Python, que es una lista de tres números, ¿cierto? 1, 2, 3. Listo. Y ahora quiero ejecutar una función y conseguir el resultado que calcule en Python, pero traerlo el resultado a C++. Y eso lo hago así. Evalúa aquí una función implementada en Python. Este es el sum clásico, ¿cierto? Que va a sumar el 1 con el 2 con el 3 o el contenido completo de esa lista y me va a retornar el resultado aquí en este objeto, que no necesariamente es 6, sino que esto es un objeto de esta clase PocketPy, ¿cierto? De esta biblioteca. Entonces, para conseguir el resultado, tengo que hacer un cast. C++ tiene que saber que el resultado es un número entero. Entonces tengo que hacer ese cast aquí, de esta forma. Esta es la forma de hacerlo. Entonces aquí escribo, imprimo en la terminal a través de C++ este número, que es un número de C++, pero que yo lo calculé en el mundo de PocketPy. ¿Ya? Entonces, súper importante. Desde C++ ejecuté código Python,
perdón, código PocketPy, y recuperé el resultado. ¿Ok? Súper bien. Ahora, siguiente operación. Quiero desde el mundo de PocketPy llamar a una función que esté definida en C++. ¿Cómo hago eso? Tengo que registrarla. Entonces, voy a mi máquina virtual de esta forma y yo le pido el módulo y le digo a ese módulo de PocketPy que, oye, aquí define la función add, ¿ya? Define la función add. ¿Y, ¿y cómo define esa función? Aquí por conveniencia la implementó como una lambda C++. Recibe dos números y súmalo. Perfecto, ¿ya? Entonces, em, cada vez que desde el mundo de PocketPy, ¿cierto? Dentro de este string yo llame a la función add con dos números, lo que va a pasar es que se va a ejecutar esta función que fue definida en C++. Entonces esto es un ejemplo súper simple, pero súper poderoso. Entonces acá está escrito en una línea, quizás sería más claro si usara dos, pero desde una línea estoy llamando a la función add con los argumentos 1 y 2. Entonces esto está dentro de la máquina virtual y aquí estoy transformando el resultado a un entero, ¿cierto? Y lo estoy imprimiendo y aquí me va a devolver, por alguna razón anoté 2, pero no tiene sentido, ¿cierto? Debería ser 1 y 2. Por lo tanto, debería ser el resultado 3. Ya, vamos a ejecutarlo para estar seguro. ¿Ya? Pero este es el ejemplo de PocketPy, bien sencillo. Entonces, a ver, ejecutémoslo al tiro. Tengo aquí abierto un proyecto de Visual Studio, aunque tenía abierto otro ejemplo. Voy a venir aquí a Demo PocketPy, Source File, está aquí, y voy a ejecutarlo. ¿Ya? Entonces aquí vengo a Debug, Start Without Debugging. Y aquí me abrió otra ventanita. Pero aquí está lo que esperábamos, ¿cierto? Imprimió el Hello World, o sea, ejecutó código Python. Después sumó la lista, ¿cierto? Ejecutó código Python y recibió el resultado desde el mundo de C++. Y después desde Python ejecuté la suma de dos números, ¿cierto? Ejecuté una función desde el mundo de C++. De hecho, aquí hagamos de manera completamente improvisada. em, Quiero ejecutar el add ok, 5 más 7, ¿cierto? Quiero ejecutar esto y de hecho el resultado debería ser eval, ¿cierto? Eval auto result 2 result 2 y lo que quiero ahora es escribámoslo así, ¿ya? Solo por propósito ilustrativo, aunque creo que las comillas me van a molestar, ¿ya? Ahí está. Entonces result 2 lo casteo a entero y espero, modifiquemos esto al tiro para que el número que yo espero acá es 5 más 7, ¿cierto? Debería ser 12 y lo ejecuto nuevamente. Debug, start without debugging. Y perfecto, aquí está. Ahora sí, ¿cierto? Entonces al ejecutar spy eval de eso, el resultado fue 12. ¿Ya? Entonces, eso es lo importante. Desde el mundo de Python ejecuté una función cuya implementación estaba en el mundo de C++, vía esta lambda. ¿Ya? Así que, súper poderoso. Desde el mundo de Python, perdón, PocketPy, estoy controlando a C++. ¿Ya? Entonces, esta función add quizás no tiene mucho sentido porque también está implementada en Python, pero puede ser algo mucho más complicado, como por ejemplo dibujar un GameObject, mover el personaje a cierta área, abrir una puerta, ejecutar un algoritmo de inteligencia artificial, ejecutar una máquina de estado súper compleja, etcétera. ¿Ya? El siguiente ejemplo era el de cargar un archivo en Lua. ¿Ya? Aquí estoy usando ArcParse, que es una biblioteca que intenta emular la de Python.
que me permite capturar argumentos. Entonces argumentos de programa voy a pedir que haya un argumento dash i, guión i, que es requerido y que tengo que yo insertar el path del archivo de entrada, el archivo Lua que voy a ejecutar. Entonces leo este archivo, esto es código C++ estándar simplemente, y lo guardo aquí como un string. Entonces en este string script tengo mi código Lua, lo que sea que yo leí de ese archivo. Entonces, ¿dónde entra esta parte de sol? ¿Se acuerdan? En el caso anterior era perdón, el stack completo, que puede ser bien complicado. Pero acá simplemente creo mi virtual machine, que es esto, sol state Lua, ¿ya? Aquí es donde cargo estas bibliotecas básicas de Lua, que es sol lib base, así que en general siempre hay que ponerlo, o traten, si es que algo falla, lo agregan. Y aquí Lua script lo que hace es ejecutar el script que estoy leyendo, ¿ya? Súper sencillo. Entonces el repositorio viene con una carpeta assets que, que tiene código Lua, entonces ese código Lua está por aquí. Ta, 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 ta. Entonces tiene aquí hello Lua file y podemos agregar aquí una local, una variable que sea, no sé, 5 más 2, 5 más 2 y después hello Lua file imprimamos el resultado, ¿ya? Entonces, esto es lo que yo quiero ejecutar. Debería imprimir hello Lua file 7, ¿ya? Entonces, este archivo tengo que entregarlo como argumento a mi programa. Entonces, ¿cómo hago eso desde Visual Studio? En caso de que no sepan, necesito, bueno, el path de esto, copy as path, lo tengo acá en C, tutorials, bla, 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 assets. Entonces, yo quiero ejecutar ese ejemplo. Vengo aquí, demo Lua Sol, loading Lua file. Este es el ejecutable, loading Lua file, ¿ya? Entonces, aquí vengo a properties y vengo aquí a configuration properties, a la sección de debugging y aquí ya lo tenía listo. Pero estos son los argumentos con los que voy a ejecutar el programa cuando lo llame. Entonces pongo aquí dash i y pongo el programa. ¿Ya? Copio el path completo. Absoluto. Linux va a ser lo mismo, aunque ahí no van a estar usando Visual Studio. Pero de esa forma puedo ejecutar el archivo con los argumentos que yo quiera, si es que no sabían cómo hacerlo. Entonces aquí vengo ahora y ejecuto mi programa. Y aquí está. Hello Lua file. Maravilloso. Entonces, acá logré ejecutar código Lua desde C++, ¿ya? El otro ejemplo revisa el otro caso un poco más genérico, ¿ya? Eso. Así que revisen, hay más ejemplos en este repositorio, así que pueden revisarlo. Ahí está ChaiScript y en el futuro voy a tratar de agregar más versiones. Así que... Así que eso, scripting es una herramienta bien poderosa y es bastante sencilla. La integración, bueno, a veces puede ser un poco complicada si uno de repente no está seguro de lo que está haciendo, pero bueno, pueden eh, copiar partes de este repositorio y con eso parten, pero por ejemplo PocketPy aquí fue bien sencillo, agregué PocketPy como un submódulo y después habría que revisar el CMake, ¿ya? Ta, 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 ta. Busquemos aquí PocketPy. Entonces, PocketPy, aquí está la incorporación. Ese es el código que compila el archivo CPP que revisamos. Le defino el estándar de C++ 20. Le digo el directorio de los include y le digo la static library de PocketPy. Listo. Eso es todo. ¿Ya? Em, Sol hay que generarlo. En el repositorio hay un script Python que lo que hace es tomar todo el código fuente de Sol, que es bastante, y lo pega en un único archivo, .h. ¿Ya? Entonces, si uno ejecuta ese código Python, obtiene un .h y después ese .h lo pongo en mi base de código y lo puedo incluir y ahí puedo usar Sol, digamos, en una línea.
¿ya? Pero aparte de Sol, Sol es una parte. La otra parte es compilar Lua. Entonces, Lua hay que compilarlo y hay dos formas de compilar Lua. Uno puede compilar Lua como código C y la otra es como código C++, ¿ya? Eh, Cuando uno lo compila como código C, tiene que utilizar esta sintaxis que está acá, extern C y estos include, que esta es la forma, este es el formato. Pero si yo lo compilo como código C++, no necesito hacer eso, ¿ya? Entonces lo que yo hice acá fue generar un repositorio Lua CMake, que tiene acá el código fuente de Lua que descargué de la página oficial. La página oficial no utiliza GitHub, ¿ya? Tiene el código ahí fuente en un archivo que hay que descargar. Entonces ese archivo, esta versión en específico, 547, lo dejé acá. Y este archivo CMake lo que hace es compilar ese código, que es básicamente todos los archivos, pero lo compila con C++11, ¿ya? Y me compila todo, el Lua compiler que creo que generaba un bytecode, si es que mal no recuerdo. Hay uno que es el intérprete y otro que es la static lib, ¿ya? Que en este caso cuando lo utilizo así, tengo la static lib y la otra forma es el ejecutable, ¿cierto? Tengo el intérprete de Lua, entonces cargo Lua y después puedo ejecutar comandos así como Python, ¿ya? Lo mismo. Eso. Eso. Entonces, acá pueden, tengo este repositorio, ahí está público, pueden usar ese o crear el de ustedes que haga lo mismo. Hay varias versiones, pero no encontré uno en internet que me convenciera, así que lo terminé haciendo yo y creo que quedó bien, ¿ya? Y acá y tengo otro también con Sol. Tiene Sol y Lua configurados con un CMake, entonces pueden directamente incluir eso como submódulo y trabajar con eso. ¿Ya? Eso, espero hayan aprendido, así que pienso que esta parte de scripting es bien interesante, bien poderosa y ojalá pudiéramos invertir más tiempo en esto, ¿ya? Pero háganlo, no se van a arrepentir, ¿ya? Bueno, y no solo se utiliza en videojuegos, ¿sabes? Distintos programas como por ejemplo Photoshop, Blender, a veces te proveen una interfaz de scripting con la cual tú puedes hacer cosas, controlar el software, digamos, grandote, titánico, pero lo controlas desde la parte de scripting, ¿ya? Entonces eso es no solo en el mundo de los videojuegos, sino que en cualquier en realidad, en una pieza de código que sea lo suficientemente grande, ¿ya? Pero con eso cierro la sesión, espero hayan aprendido, ¿ya? Chao.